Bueno, la situación que está viviendo el país ha puesto en el centro del debate la presencia de Fuerzas Armadas en las calles para mantener el orden público y también la facultad que el Estado de Derecho le da para llevar adelante esas tareas. Entonces, en el centro de este problema está el Estado de Derecho. En general, las autoridades siempre aluden a que estas medidas las están tomando en función de lo que el Estado de Derecho les permite y que estas son leyes aprobadas por el Congreso y están en la institucionalidad. Sin embargo, el Estado de Derecho no es algo abstracto. El Estado de Derecho es algo socialmente construido. Las sociedades crean las leyes y crean las instituciones. Y en ese sentido, en Chile, desde el siglo XIX han existido muchos estados de excepción que suspenden o restringen las garantías constitucionales, los derechos, básicamente derechos civiles y derechos políticos. En el siglo XIX se introdujo a la Constitución del 33 el estado de sitio y luego eso fue atenuándose, pero en el siglo XX, desde la Constitución de 1925 y lo que esa Constitución significó, que fue una transformación en las funciones del Estado, no existió un acuerdo político de fondo. Lo que quiero decir es que el Estado de Derecho ha ido siendo transformado en materia de excepción porque eso tiene que ver con un conflicto político que no ha sido resuelto de forma política. Entonces, en la Constitución del 25 se introdujeron nuevas facultades al Estado para que pudiera desarrollar tareas de bienestar social, tareas de intervención económica, una serie de cosas que apuntaron a la democratización, pero en torno a esas ideas no existían consensos. Había sectores que querían seguir teniendo al Estado simplemente como un ente mantenedor del orden público contra fuertes manifestaciones para asegurar la producción y asegurar la economía, básicamente. Entonces, nociones del Estado distintas. Los sectores de derecha más bien piensan y pensaron siempre que el Estado lo que tiene que asegurar es el desarrollo económico en manos de los privados y para eso tiene que existir orden público. Y en cambio, sectores de centro izquierda siempre han pensado que el Estado es un ente favorecedor de la democracia, de las garantías constitucionales y del bienestar. Esa contraposición de qué tarea es la que tiene que tener el Estado dio por resultado finalmente tareas sociales y económicas, pero también facultades coercitivas. En los años 20 se dio al Estado la facultad de una Policía Nacional, que es Carabineros de Chile, una policía de inteligencia y leyes de seguridad que empezaron a restringir las garantías constitucionales. El presidente Piñera aludió a la Ley de Seguridad Interior del Estado en primer lugar y luego a los estados de emergencia. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando existe un conflicto político que tiene disensos tan profundos como quién es sujeto de derecho, entonces el sistema se dota de facultades para restringir las garantías constitucionales, porque parece que las garantías constitucionales son el problema. O sea, el problema es el derecho a la libertad de reunión, el problema es el derecho a la libertad de expresión, y eso que pasó en el siglo XX, siempre los estados de excepción, que se usaron mucho, fueron bajo la responsabilidad del presidente de la República y del Congreso, porque los estados de excepción tenían que ser aprobados por el Congreso. En la situación actual es más grave porque la Constitución del 80 siempre ha sido una constitución en disputa, que no tiene acuerdo entre todos los actores sociales, y eso lo que hace es fortalecer la cara represiva del Estado, porque finalmente el Estado no acude a los mecanismos políticos, sino que acude a los mecanismos represivos.